Buenos días a todas, buenos días a todos. Señor compañero y amigo secretario general de la LADI, señor presidente del Comité de Representantes, autoridades del Comité de Representantes, señor embajador argentino ante Uruguay, autoridades de la hermana República de Uruguay, autoridades y representantes de los otros países. Amigos, realmente quiero decir que en primer lugar estoy muy emocionado y en nombre de nuestra presidenta y del pueblo argentino muy agradecido por esta sesión especial y por la posterior colocación de la placa que conmemora los 50 años de la Resolución 2065, pero particularmente estoy agradecido y emocionado también por las palabras del presidente y del secretario general respecto de la cuestión de las Islas Malvinas y la pertinencia de esas palabras, que son tan pertinentes que prácticamente dejarían de lado la necesidad de mi discurso, y por ello voy a dejar de lado lo que estaba escrito y tratar de plantear algunas cuestiones que me parecen centrales, que tienen que ver con las cuestiones planteadas por el presidente y el secretario general respecto de por qué es una causa regional la cuestión de las Islas Malvinas. Y recorro los nombres de los países, de los representantes de los países que están aquí, y podríamos trazar una historia, probablemente, del apoyo de cada uno de estos países a la causa de Malvinas en distintos momentos. Y es una causa regional y fue desde su origen una causa regional la cuestión de las Islas Malvinas. Quiero decir que hace poco tiempo, visitando la hermana República de Chile con varios grupos de amistad por Malvinas, el amigo Rosadilla estaba en aquel momento con nosotros, le entregamos al canciller en una reunión una carta manuscrita de San Martín. Esa carta manuscrita de San Martín, que no se conocía, se compró hace poco en una subasta en Londres, paradójicamente. San Martín, necesitado de soldados para cruzar los Andes, para colaborar en la gesta libertadora de América Latina, pide soldados a Buenos Aires y, como sabemos, Buenos Aires no estaba tan interesado en la independencia de la región. No manda a los soldados y dice, bueno, si no me mandan soldados, por lo menos mándenme algunos de los que estén en el presidio de Patagones o los que estén en el presidio de Malvinas. ¿Cuándo escribe esto San Martín? Lo escribe, y no lo sabíamos, en el año 1916, un mes después de la independencia. Es decir, qué presente que estaba Malvinas y qué demanda hacía sobre quienes estaban en Malvinas en aquel momento para la independencia. De esto salió en varios diarios publicado y me tenía una entrevista prevista con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y mis amigos de Bolivia, su canciller, dice, bueno, cuando vengas a Bolivia te voy a mostrar algo que te va a asombrar. Y nos lleva a la Plaza Central de La Paz, y en la Plaza Central de La Paz hay un monumento que tiene escrito en bronce lo que fue la sentencia de Murillo. Murillo se había levantado en el año 1809, el juicio terminó con el fusilamiento de Murillo, la muerte de quienes encabezaron la rebelión contra la colonización española, pero a quienes no mataron, dice la placa que está una copia dentro de la Intendencia de La Paz y otra en la plaza, cosa que uno pasa todos los días por ahí y no la ve, dice la placa, quienes no, a quienes se les dio años de prisión, se los va a enviar, por supuesto, previo dar unas vueltas por la Plaza de La Paz en un burro y con 100 azotes en cada una de las esquinas, se los va a mandar a Filipinas y a Malvinas. Lo cual, esto estoy hablando del año 1809, queda claro, bien claro, que España tenía, tanto sobre Filipinas como sobre Malvinas, soberanía anteriormente, y esto plantea la presencia de Malvinas todavía en la época colonial. Pero me dieron otra sorpresa ahí en Bolivia, porque ahí teníamos una disputa entre Bolivia y Brasil, cuál había sido el país que primero se había solidarizado con Argentina. Y me dan la carta, una copia de la carta que mandó en junio de 1833, es decir, a los pocos meses de la usurpación británica, del gobierno de Bolivia. Y la carta del gobierno de Bolivia dice,
más o menos lo siguiente. Critica a la Argentina por no haber participado en el Congreso de Panamá. Y dice, sí, no, lo dice elípticamente, dice, si hubiéramos logrado en el Congreso de Panamá una sola América Latina, si hubiéramos logrado la unidad de todos nuestros países, Reino Unido no hubiera podido hacer esto, la corona británica no hubiera podido hacer esto porque hubiéramos tenido la fuerza necesaria como para poder repelerlo y la autoridad como para impedirlo. Dice, pero pese a que no lo logramos, queremos decirle a la Argentina que cuentan con el apoyo del gobierno boliviano, y dice algo más, dice, y a pesar de que ustedes son los que han sido ofendidos en su soberanía, nosotros lo consideramos una ofensa propia. Y podía hablar entonces lo de Brasil o Perú, que rápidamente, apenas fue la usurpación, mandó una nota diciendo que se ofrecía a entregar todos los antecedentes porque estaban en aquel momento en Lima de la soberanía española y de la herencia entonces que en aquel momento tuvo el Río de la Plata respecto de los bienes que poseía. Y podríamos seguir toda la historia recorriéndola y viendo que fue desde su origen una ofensa a la región, fue desde su origen un atentado contra la integridad territorial de toda América Latina y lo sigue siendo hoy y cada vez más fuertemente nuestra región se levanta para señalarle lo que planteaba recién Chacho Álvarez respecto de que no puede haber algunos países que si no cumplen las resoluciones de Naciones Unidas son fuertemente castigados y otros países que se pueden dar el lujo de no cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y no pasa nada, que ese doble estándar que genera una desigualdad profunda en el mundo no debiera existir más. Había tres causas importantes en la región que uno venía siguiendo desde hace mucho tiempo. Una, que fue la primera en resolverse, la causa de Panamá, la del canal. ¿Cuántos años llevó resolver la causa del canal? Y hay que decirlo, dicho por el expresidente panameño en el 82, me comentaba hace poco tiempo que los americanos proponían para resolver la zona del canal la misma solución que proponen los británicos para resolver Malvinas. Querían hacer un plebiscito con los Soniers, con los que vivían en la zona, y decir que ellos digan si quieren ser americanos o si quieren ser norteamericanos o si quieren ser panameños, y de esa manera resolver el tema de la soberanía. Claramente al otro día que pasó la soberanía a Panamá, los norteamericanos que vivían ahí volvieron todos, sin lugar a dudas, a Estados Unidos y el canal quedó en manos de quienes tenía que estar. El otro caso que teníamos de larga data se comenzó a resolver hace poco tiempo. Estamos hablando de 53 años de la falta de diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Y con alegría y con acompañamiento hemos visto que comienza a resolverse, aunque nos queda pendiente el tema claramente del bloqueo económico. Y hay un tercer caso para resolver regionalmente, porque los primeros dos se resolvieron porque hubo toda una región atrás del Canal del Panamá apoyando a Panamá y hubo toda una región también que señaló y un mundo señalando que no podía existir más la falta de diálogo de Estados Unidos con Cuba. Y tenemos un tercer caso que también se va a resolver de la mano de la solidaridad de los países de América Latina, que es el caso de Malvinas. Estamos seguros de que en la medida de que nuestra región se mantenga unida y solidaria respecto de esta demanda, Reino Unido sabe que no tiene un problema con Argentina sobre el tema de las Islas Malvinas, sino que tiene realmente una región que le reclama que la integridad territorial de América Latina no va a estar totalmente resuelta hasta que las Malvinas no tengan la posibilidad de volver a tener el ejercicio de la soberanía por parte de la Argentina. Estamos seguros que es así, que si la región se mantiene firme, va a ser una demostración al mundo, una vez más, de que no es posible ese doble estándar del que hablábamos antes. Permítame señalar 3 o 4 cuestiones más. Es una causa regional, pero hoy en día es una causa mundial. Hace muy poquito tiempo, en septiembre del año pasado, los 133 cancilleres del grupo de los 77 más China plantearon en Naciones Unidas una resolución que no solo plantea la cuestión de la soberanía de las islas, sino que también plantea puntualmente la cuestión de las riquezas naturales, como lo ha planteado la ALADI. La ALADI ha sido prácticamente el primero de los organismos de la región que ha planteado no solo la cuestión de la soberanía y los derechos que le caben a la Argentina, sino que ha planteado
el interés que tiene Reino Unido respecto de esa región, que tiene que ver con los hidrocarburos y con las riquezas naturales, y la ley ha planteado el derecho que tiene la Argentina de iniciar los reclamos legales al respecto. Y esto lo han hecho también los 133 países que conforman el G77 más China, lo ha hecho la cumbre de los países árabes, lo ha hecho la cumbre de los países africanos, lo ha hecho, por supuesto, la CELAC, aún teniendo muchos miembros del Commonwealth en su seno, lo han hecho la OEA, lo reitera todos los años el Comité de Descolonización, y realmente creemos que es en este momento un reclamo, un clamor mundial respecto de la cuestión de las Islas Malvinas, que es verdad, como decía Chacho recién, hay 17 casos nada más en el mundo, es verdad, hay 10 que son británicos, pero hay que decir que cuando hablamos del caso de las Malvinas estamos hablando de 1.700.000 kilómetros cuadrados que están en disputa. Digamos, cuando uno piensa en las Islas Malvinas, la Georgia, la Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes, lo que está hablando es por qué está Reino Unido ahí. Bueno, estamos hablando de 1.700.000 kilómetros cuadrados, del único acceso natural al espacio bioceánico, a la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, pero también entre el Atlántico y el Índico. Estamos hablando de un acceso natural, una puerta de acceso a la Antártida, que sabemos que en el 2040 se va a discutir nuevamente el Tratado Antártico, y estamos hablando de la base militar más importante del mundo al sur del paralelo 50. Base que no es defensiva, y base, y hay que decirlo y agradecerlo, el Ministerio de Defensa de Uruguay lo ha planteado como un tema regional y no solo como un tema particular de la Argentina, una base militar extrarregional en el Atlántico Sur que realmente tiene una capacidad ofensiva enorme. Quiero terminar señalando que hace poco tiempo Argentina ha iniciado demandas legales muy fuertes a partir de la legislación nacional y a partir de este apoyo que hemos tenido de los organismos multilaterales respecto de las riquezas que hay en la región y de la exploración e intento de explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur sin autorización del gobierno argentino. Hemos iniciado estas demandas, se le ha prohibido a las empresas que están en Malvinas estar en la Argentina continental, pero también se ha avanzado concretamente en demandas que tienen que ver con multas muy fuertes, con embargos y con demandas penales a los directivos de estas empresas que pretenden llevarse las riquezas que son de América Latina, que son de Argentina, sin la autorización de nuestro país. Y en este sentido, estas demandas que están avanzando fuertemente, hay que, por ejemplo, para marcar la solidaridad, hace no más de una semana estuvo Evo Morales en la Argentina y es el primer país que ha firmado un acuerdo con Argentina diciendo que esas empresas que están allí y que están ilegalmente y legítimamente intentando explorar y explotar hidrocarburos van a ser tenidas en cuenta en el momento en que Bolivia llame a licitación, y es claramente Bolivia uno de los países hidrocarburíferos más fuertes de la región. Y esto para nosotros, este gesto solidario de Bolivia, realmente nos llena de orgullo. Yo termino reiterando el agradecimiento a que tengamos este momento, que quizás es lo más importante, a que coloquemos la placa respecto de los 50 años, que como se señalaba antes acá, lo decía el presidente del Comité de Representantes, lo decía el amigo Chacho Álvarez, no puede ser que una resolución que simplemente señala que hay que dialogar, la resolución no va al fondo de la cuestión, lo que dice es que hay una disputa de soberanía y que hay que dialogar. No es posible que un país se niegue al diálogo, no hay otra forma de resolver los conflictos. Y los argentinos tuvimos la dura experiencia de una dictadura que quiso resolverlo de una forma que no sea el diálogo. Entonces, yo voy a tomar las palabras de Chacho de por qué un docente, porque es mi formación, es colocado al frente de esta secretaría. Yo digo, porque los docentes solo tenemos la palabra para poder trabajar, para poder convencer y para poder defendernos en la vida. Que la presidenta ha querido, al nombrar un docente al frente de esta secretaría, dar la indicación de que no queremos nunca más que una madre tenga que llorar la pérdida de un hijo por un conflicto como el de las Islas Malvinas. No queremos que nunca más tengamos que llevar sobre nuestras espaldas el dolor de haber tenido un conflicto bélico. No queremos que haya otro camino que no sea la paz,
la diplomacia y la negociación para resolver. Y tendremos toda la paciencia del mundo. Algunos preguntan, ¿cómo hicieron ustedes para 182 años esté todavía tan presente un reclamo? En general se diluyen los reclamos que no se resuelven cuando pasan una década, 2 décadas, 3 décadas. Son 182 años. ¿Cómo puede ser que esté presente y cada vez más fuerte, que nuestra juventud vaya a todos los lugares, vaya, entre otros, como hemos visto en la Copa América, a las canchas de fútbol, llevando el estandarte de Malvinas como la bandera nacional? Y realmente esto ocurre porque el pueblo argentino, como el pueblo latinoamericano, logró su independencia y su descolonización a partir de grandes batallas y no estamos dispuestos a sostener que haya en la región todavía sistemas coloniales. Es verdad, yo decía que hay 1.700.000 kilómetros cuadrados, es verdad que es una región muy rica, geopolíticamente es estratégica, pero si no fuera así, si fueran simplemente las Malvinas, las Georgias y las Sandwich, unas rocas en medio del océano, estoy seguro que la solidaridad latinoamericana sería tan fuerte y el reclamo argentino sería del mismo tenor. No estamos discutiendo por intereses económicos, estamos discutiendo por una causa que es la causa de la humanidad. Nunca más colonialismo, nunca más que algunos países puedan decidir sobre el destino de otros, y realmente, créannos, es para el pueblo argentino, es para el gobierno argentino una ayuda enorme, un apoyo enorme, y es la llave de la solución de la cuestión. No hay otra llave de la solución de la cuestión que no sea la región unida en torno a este reclamo. Sabemos que Argentina sola no alcanza, hace falta una región unida diciendo no al colonialismo, sí al diálogo, porque eso es lo que estamos pidiendo, sí a la posibilidad de sentarnos a conversar y seguramente a través de la palabra encontraremos un camino de solución para esta cuestión que lleva tantos años. Termino volviendo a agradecer, señor presidente, señor secretario general, representantes. Es un honor enorme que nos hayan invitado a hablar aquí. Es un honor enorme que hoy esa placa quede para siempre colocada aquí en la LADI. A todos los amigos, hermanos orientales uruguayos, muchísimas gracias por acompañarnos y seguramente en esta senda seguiremos trabajando todo el tiempo que haga falta porque, como diría un poeta uruguayo, poeta cantor Alfredo Zitarrosa, no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. Y tendremos perseverancia, tendremos paciencia, tendremos constancia para saber que la solución llegará por la vía pacífica del diálogo con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.